Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha ido? Pues bien, una vez más estamos aquí con el único deseo de meditar en este Evangelio del Reino que Yeshua enseñó, que vino a traernos un mensaje de esperanza. Evangelio precisamente quiere decir eso, buenas nuevas, buenas noticias, y realmente es una muy buena noticia. ¿De qué se trata? Pues la noticia se trata de que alguien pagó nuestra deuda, alguien pagó lo que debíamos, alguien nos sustituyó en lo que debíamos nosotros pagar, alguien nos ha sustituido. ¿Y quién mejor que Yeshua, cuyo nombre, ¿cierto? El nombre de Yeshua refleja su obra ministerial. Ustedes saben que Yeshua es una palabra hebrea que significa salvación, y fue precisamente ese el nombre que el Padre le puso a su Hijo cuando su Hijo se encarnó aquí en la tierra. Le dio la orden a Miriam y a Yosef que pusieran ese nombre al niño. Precisamente este nombre refleja la labor de Yeshua, la labor de su Hijo, y es una labor de salvación, traernos la esperanza, traernos el camino, traernos la puerta, traernos la esperanza de una vida eterna, de regresar a la casa del Padre. Y precisamente hoy quiero que tomemos o retomemos un poco precisamente todo el contexto que rodeó Juan, el libro de Juan, Yohanan, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16 y capítulo 17. Vamos a ver en cuánto el tiempo nos ayuda para poder desglosar algunas de sus partes más importantes. Tengo que decirles que estos tres capítulos, entre el capítulo 14 y el capítulo 17 del libro de Juan, tienen un contexto, un momento, una historia allí. Y precisamente al comprender lo que está sucediendo alrededor, vamos a poder entender mucho mejor el mensaje de Juan 17. Quiero decirles de antemano, quiero que entendamos algo muy importante a la hora de leer la Biblia. Lo primero que debo decirles para poder entender estos capítulos de Juan es lo que estaba ocurriendo allí en medio de esos capítulos. El texto en capítulo 13 de Juan dice que estaba para comenzar la Pascua, o que la Pascua se estaba acercando, ¿sí? Es decir, que la Pascua estaba cerca. Y cuando la mente cristiana, cuando la mente occidental lee Pascua, piensa en todo menos en lo que es realmente la Pascua, ¿sí? Viene de la palabra Pesach, ¿no? Palabra hebrea Pesach, que significa pasar. ¿Cómo nació la Pascua? La Pascua nació como una conmemoración a la salida del pueblo de Israel de Egipto, ¿sí? Esa era la conmemoración que se hacía. Pero, por supuesto, tiene un significado mucho más abarcante, mucho más grande. Y cuando un lector desapercibido lee Pascua, no se imagina todo lo que hay detrás, no se imagina toda la riqueza espiritual que se esconde detrás de una celebración como esta. Pero así nació la Pascua, ¿no? Como una conmemoración a esa salida de Egipto, donde se apresaba el Cordero el 10 de Abib. Bueno, aquí tendría que explicar un poquito acerca del calendario del Creador. El calendario del Creador no es el mismo que manejamos hoy en día, que es un calendario católico, ¿no? El calendario católico, el cual tiene meses de 30, de 31, incluso de 28,
Este calendario no es el calendario del Creador, por supuesto. El Creador maneja un calendario muy distinto, muy diferente, que inicia a la llegada de la primavera al mundo, aproximadamente el 20 de marzo. Allí inicia, y este calendario, que inicia más o menos el 20 de marzo, 14 días después es cuando da inicio a la Pascua, el 14 de Aviv de ese primer mes. Así que si quieres ubicarte en el primer mes del calendario del Creador, debes ubicar como primer día el día 20 más o menos, entre 19 y 20 de marzo. ¿Está bien? Allí comenzaría entonces el calendario del Creador. Y 14 días después es cuando se celebra la Pascua. Si lo ubicamos en un calendario romano, pues entonces del 20 de marzo, cuentas 14 días y más o menos estaríamos dándole allí por ahí el 4 de abril a esta fecha de la Pascua, el 14 de Aviv, ¿sí? El 14 de Aviv y más o menos el 4, de abril, del mes de abril. Así que esta fecha nació para eso, para conmemorar la salida de Egipto, y por eso tiene, digamos que esas figuras como las hierbas amargas, como comer el cordero de pie, con las cosas listas como para salir, precisamente para eso, y recordar la sustitución del cordero, ¿no? Que el cordero moría porque precisamente recordaba el paso del ángel de la muerte sobre todos los hogares egipcios e israelíes, donde el que tenía la sangre del cordero pintada en el dintel de la puerta, en los marcos de las ventanas, pues el ángel pasaba y no mataba a los primogénitos. En este sentido, esta celebración de Pesaj o Pascua tiene que ver con ello, ¿no? Pero ya sabemos nosotros que en realidad la fiesta es más que eso, y todo apunta hacia Yeshua, ¿no? Toda la Torá. Incluso, bueno, ya lo hemos dicho, los fariseos se dedicaron a estudiar la Torá porque imaginaron equivocadamente que en la Torá se encontraba la vida eterna. Y ojo con eso, porque ya hemos dicho que para ser salvo no hay que hacer nada. Simplemente es si se es escogido del Padre, si se es elegido para salvación, pues sencillamente los actos o las obras son la consecuencia de ello, y no los actos y las obras sirven para tener salvación. No sé si me explique, pero intento ser lo más claro en lo poco que yo he entendido. Entonces, los fariseos creían o estaban convencidos de que obedeciendo la Torá, acá hay una cosa supremamente dura para nosotros, una cosa supremamente estremecedora, porque durante toda la Torá el Padre estuvo diciéndoles, miren, obedezcan, miren, guarden mis mandamientos, obedezcan mi ley y vivirán. Obedezcan, sean obedientes y van a tener la salvación, estarán a mi lado. Pero resulta que todo viene a, digamos que a tener una connotación o un entender muy diferente cuando Pablo, en el libro de Romanos, nos viene a explicar, léanse todo el libro de Romanos, pero especialmente el capítulo 9, viene a decirnos que Israel fue endurecido. No estoy diciendo nada que no esté escrito. Israel fue endurecido. ¿Por quién? Por el mismo Padre, por mismo Yeshua fue endurecido para que no creyeran, ¿no? Y yo sé que esto sería un escándalo para las iglesias cristianas, pero pues ahí lo dice, ¿no? Entonces, aunque el Padre les dio esa ley,
aunque el Padre les dijo obedezcan y van a vivir, pues no era tan así que eso era cierto. ¿Sí? Recalculo para que podamos entender. Lo que pasa es que, a ver, cuando nosotros leemos la Biblia y la leemos sin entender que hay predestinación, sin entender que hay elección del Padre, nos da a pensar, todos los escritos nos da a pensar que el ser humano se pierde o se salva de acuerdo a lo que haya hecho, a sus decisiones. Pero luego, cuando leemos lo que hemos leído y estudiamos lo que hemos estudiado y nos damos cuenta de que Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad, que no es que nosotros lo escojamos a Él, sino que Él nos escoge a nosotros, pues entendemos sencillamente que la salvación es un acto espontáneo del Padre hacia mí. No es que yo lo elija, no es que yo decida, no es que yo lo busque, sino que es el Padre el que viene en búsqueda del pecador para salvarlo. Entonces, según explica Pablo en ese Romanos 9, ese capítulo, lo que sucedió fue que mientras por un lado el Padre les ofrecía su ley, mientras por un lado el Padre les decía si obedecen van a vivir, por el otro lado el mismo Padre los estaba endureciendo porque no estaba dentro de su voluntad el que ellos fueran salvos. Puede sonar estrambótico o estrafalario, denle el adjetivo que ustedes consideren, pero así es, eso dice la Biblia. Y de hecho eso es lo que muestra la evidencia, porque del pueblo de Israel prácticamente casi nadie fue salvo. Con algunas contadas excepciones, Israel se perdió. Israel se perdió, nunca entró, como dice Hebreos 4, nunca entró en su reposo, ¿no? Entonces, bueno, eso es una parte, podríamos ahondar muchísimo en este sentido, pero mi intención es poder comprender lo que dice Juan 13, 14, 15, 16 y 17, ¿no? Estábamos hablando de la Pascua, que ese es el momento previo a Juan 13, ese es el momento previo, ya iba a llegar la Pascua. Entonces, como les digo, la Pascua nació como una fiesta, una festividad, una conmemoración, una asamblea para recordar la salida del pueblo de Israel de la tierra egipcia. ¿Está bien? Y se unió luego en Levítico 23, pueden leerlo, se unió a otras 7 fiestas, entre ellas está el primero frutos, está trompeta, Yom Teruah, está el día de la expiación o Yom Kippur, en fin, 7 fiestas grandes, unas en otoño, unas en primavera, otras en otoño, 7 fiestas grandes, 7 conmemoraciones grandes y una que era semanal, que era el Shabbat semanal. Y si me permiten agregarle una que fue luego añadida por el Padre, que fue el Rosh Hodesh o cabeza de mes. Así que allí tenemos las fiestas que, como les digo, los fariseos, esta élite, se dedicó fue a la letra, ¿no? A saber cuántos pasos se podía dar en Shabbat, lo anotaron y así lo hacían religiosamente. Pero, pues como dijo Yeshua, su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque se entró en la hipocresía, se entró en la religiosidad, se entró en el fanatismo, en la crítica hacia el otro y se perdió por completo, se desdibujó por completo el amor hacia los demás. Y entonces llega Yeshua y dice, ¿no? Misericordia quiero y no sacrificio. Entiendan eso es lo que le dice a los fariseos. Estas 7 fiestas, estas 8 fiestas con el Shabbat semanal eran una parte de lo que es la Torá. Permítanme, voy a explicar qué es la Torá. Hoy en día hay un movimiento de raíces hebreas que el Padre está
levantando, ¿no? Para despertar al pueblo, para despertar a las iglesias. Y pues este movimiento, lo que está invitando es a regresar a la Torá, a guardar la Torá, a obedecer la Torá, digamos que dando a conocer muchas cosas que no se conocían. Es un movimiento impresionante, está cogiendo muchísima fuerza. Mucha gente ha salido de las iglesias para unirse a este movimiento de raíces hebreas. Pero como todo, ¿no? Empezó bien, pero poco a poco se ha ido en una inclinación equivocada. Y lastimosamente la inclinación ha sido la misma inclinación que tenían los fariseos. ¿A qué? En primer lugar, empiezan a decirle a la gente, a repetirle, a predicar, a decir que hay que volver a la Torá, que hay que obedecer la Torá, y se vuelven muy rigurosos en la observancia insípida, la letra de la Torá. Y entonces ahora vemos a mucha gente con tzitzit, vemos a muchas personas con talit, incluso algunos se ponen la kipá pensando que eso es Torá. Por supuesto no es Torá. Vemos a las mujeres también entrando en ese mundo de la Torá. Bueno, un sinnúmero de cosas tratando de ir a la Torá, ¿no? Y recalcando que hay que cumplir la Torá, obedecer la Torá y la Torá y la Torá, pero en su parte muerta. Y cuando digo su parte muerta estoy refiriéndome a la letra de la Torá. Están incluso intentando guardar las fiestas, que dicho sea de paso es casi imposible guardarlas en este tiempo a cabalidad. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene unos condicionamientos, la Torá tiene unos condicionamientos para celebrar esas fiestas, ¿no? Diferentes cosas y ambientes y personas incluso que deben estar para poder celebrar las fiestas tal como el Padre dijo que había que celebrarlas, ¿no? Sin embargo, hoy vemos gente que está celebrando primeros frutos o están celebrando Día de la Expiación sin tener a la mano pues todos los requerimientos que la misma Torá exige para poder celebrar esas fiestas. Les voy a poner un ejemplo. La fiesta de los primeros frutos era una fiesta anual que comprendía en que cada persona, cada hogar, trajera de su cultivo, la mayoría de israelitas eran cultivadores, trajeran una porción de los primeros frutos de la cosecha y la trajeran al sacerdote y la ofrecieran al Padre en un ritual que daba también inicio a los panes sin levadura, ¿cierto? A esta celebración, y requería la presencia del sacerdote, que era el que mecía la ofrenda ante el Padre. Pues hoy en día nosotros no somos cultivadores, no estamos en el ambiente de Israel y sobre todo no hay sacerdote. Así que cuando intentamos guardar la fiesta, pues nos vamos a encontrar con un dilema muy grande, y es ¿qué primeros frutos vamos a llevar si no estamos sembrando? Entonces la otra es ir al mercado, que también lo veo que lo están haciendo, es ir al mercado, comprar algo, comprar algunos frutos del campo, traerlos, y el segundo problema al que se enfrentan es, bueno, ¿y dónde está el sacerdote para que mesa la gavilla o la ofrenda, el manojo? Entonces, ahí ya entramos en un dilema. ¿Por qué les digo que es equivocado esto? Porque estamos haciendo la letra de la Torá, cuando en realidad cada celebración, cada palabra, cada letra de la Torá apunta a Yeshua, porque Yeshua es la Torá viva, Yeshua es la Torá. Por eso les decía, ustedes escudriñan la Torá pensando que ahí hay vida eterna. O sea, les está diciendo, ustedes leen la Biblia, la Torá, pensando que así van a tener vida eterna. Pero yo les digo, les dice Yeshua en Juan 5:39, si no me equivoco, la Torá habla es de mí. O sea, les está diciendo, mire, eso que ustedes se pasan estudiando para buscar la vida eterna, en realidad habla es de mí.
y ustedes no me quieren aceptar a mí. Pero la Torá habla es de mí, porque yo soy la Torá, porque yo soy el protagonista de la Torá. Así que todas las fiestas, todos los rituales, todos los sacrificios, todas las leyes, todos los mandamientos hablan de Yeshua, de manera figurada. Es decir, a través de unas figuras, la Torá habla de Yeshua. Por ejemplo, cuando se habla del Cordero de Pesaj o de Pascua, ¿quién creen ustedes que es el Cordero? Yeshua. ¿Y qué fue lo que hizo el Cordero? El Cordero sirvió como sustituto de nosotros en el momento de la muerte, del castigo. Yeshua se metió entre la justicia y nosotros, que éramos pecadores, y recibió el castigo que merecíamos nosotros. Así que cada cosa de la Torá, cada elemento de la Torá, cada celebración, fiesta, mandamiento de la Torá, habla de Yeshua, ¿sí? De su obra salvadora. Las fiestas son el plan salvador de Yeshua para sus hijos. Así que cuando tú leas o pienses en la Torá, tienes que pensar en Yeshua. Si no ves a Yeshua en la Torá, no estás viendo nada, estás perdiendo el tiempo, como lo perdieron los fariseos, pensando que él estaba, o la vida eterna estaba, en la letra muerta de la Torá. Entonces pensaron que al hacer como la Torá decía, pues iban a tener vida eterna, y fue un error garrafal, ¿no? Porque empezaron a contar cuántos pasos debían dar, y entraron en una serie de cosas que, como dijo Yeshua, ustedes en vano me honran, porque siguen como mandatos de hombres, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque se pusieron muy religiosos y olvidaron el amor al prójimo, que es el centro, y no solo al prójimo, sino al Padre, es el centro de la ley. Es más, la ley pende del amor, y no el amor de la ley, ¿no? Es la ley la que pende del amor. Así que, apreciados, eso es lo que está pasando allí en Juan 13. Está a punto de comenzar una fiesta. Algunas Biblias dicen, oiga, qué traducción tan perversa. Dicen, estaba para comenzar una fiesta de los judíos. En primer lugar, las fiestas no son de los judíos, es decir, no es de la tribu de Judá, sino es de Israel, que el Padre le dio a Israel. No ve que ellos se las inventaron, hermanos. Era una fiesta que los israelíes celebraban por mandato divino, ¿no? Y como les digo, todas apuntaban a Yeshua. Entonces, apreciados amigos, la Torá, debemos estudiarla, observarla, analizarla, acariciarla, degustarla, es a la luz de Yeshua, mirando a Yeshua, filtrando la Torá con Yeshua, porque si no vamos a incurrir en el mismo fariseísmo de esta gente, la misma hipocresía de estas personas. Entonces, en ese momento en que estaba para comenzar la Pascua, es donde sucede los capítulos finales del libro de Juan, ¿no? Es decir, ya iba a ser 14 de Abib, pero así como vemos, así como entendemos, era el día 13 de ese mes cuando Yeshua hace algo diferente, hace algo muy raro, muy extraño, ¿no? Y es que Yeshua le pide a los discípulos que preparen junto a un hombre que será escogido, que preparen una cena, ¿no? Era el día 13, un día antes de la muerte del Cordero, de la Pascua. Y dice que se levantó, se ciñó una toalla a la cintura
y comenzó a hacer algo que era una tarea de los sirvientes de las casas. Como ustedes saben, Israel pues es una naturaleza árida, no es como por acá en las Américas que es pastico, no, allá es pura tierra, puro polvo. Entonces, el calzado que se usaba en ese entonces eran sandalias descubiertas y al caminar, pues las personas mantenían con los pies muy sucios, muy llenos de polvo, y cuando un visitante llegaba a la casa, lo que se hacía era llamar al sirviente, a la persona que servía en la casa y decirle, por favor, lávele los pies a mi amigo que acaba de llegar. Entonces venía un sirviente con un platón lleno de agua, le quitaba los zapatos, le metía los pies allí y se los lavaba. Así que era como un acto de cortesía, pero eso no lo hacía el dueño de la casa y no lo hacía pues los sirvientes. Así que cuando eso ocurrió, pues Pedro, que era el más impulsivo de todos, el más agresivo, ¿no? Reaccionó casi que con rabia y lo detuvo, ¿no? Le dijo, Adón, Señor, ¿qué estás haciendo? ¿No? Pues imagínense, él en su mente tenía la imagen de que Yeshua era el rey de Israel, que iba finalmente a liberar al pueblo de los romanos con la espada, con la fuerza, y entonces lo vio como algo muy denigrante, lo vio como algo muy rebajado, que Yeshua estuviera lavando los pies a los discípulos. Le dijo, ¿no? Le dijo, ustedes lo pueden leer ahí en Juan 13, pero tú no me lavarás los pies nunca, ¿no? Y allí es donde Yeshua le dice, ¿quieres ir conmigo? ¿Quieres algún día estar conmigo otra vez? Pedro le dice, claro, Rabí, sí, tú lo sabes. Entonces déjate lavar los pies, Kefa, ¿no? Yo imagino a Kefa allí mirándolo, ¿no? Y finalmente le dice, entonces lávame todo el cuerpo, ¿no? La cabeza, de la cabeza hasta los pies, porque si esa es la manera, pues yo quiero. Entonces el texto dice que Yeshua entró en una profunda angustia de espíritu. Todos se dieron cuenta de que algo andaba mal, todos se miraban unos a otros. Yohanan, que era el mejor amigo de Yeshua, se recostó su cabeza al pecho de Yeshua. De repente Kefa le hace señales a Yohanan para que le pregunte a Yeshua quién es aquel que lo iba a traicionar, y Yeshua mismo respondió y le dijo aquel que le dijo a Juan, ¿no? Aquel que meta la mano a mi plato, ese es. Y pues no hubo necesidad de señalarlo, sino que pues ellos se dieron cuenta de quién era el traidor. Solo escucharon, ¿no? Es decir, fue una escena bastante llamativa, porque lo que sí escucharon de la boca de Yeshua es cuando él le dice a Yehudá, le dice a Judas, le dice, lo que has de hacer, hazlo pronto. Y ellos imaginaban que era pues alistar la Pascua, ¿no? Pero por supuesto no estaba diciéndole nada referente a la Pascua, sino a la labor para la cual él había sido destinado, había sido predestinado. Ya más adelante vamos a ver qué fue lo que pasó con Yehudá. Y comienza entonces allí a decirle, estoy parafraseando el libro de Juan, léanlo en sus casas, Juan 13, 14, 15, 16 y 17. Es decir, estoy mencionando lo que dice allí sin leer el texto, porque ya lo he leído varias veces, así que me acuerdo de lo que dice, y dice cosas muy llamativas, muy profundas, muy espirituales. Y precisamente en ese diálogo que tiene con Kefa, es donde ocurre esta promesa de Pedro, una promesa fallida de ir con él incluso hasta la muerte. Pero pues eso no sucedió así, porque
tan pronto como lo apretó la gente, como la gente lo señaló, pues Kefa niega a Yeshua y todas esas promesas de amor absoluto quedan en el aire. Recuerden que cuando Kefa le dice a Yeshua que va con él hasta la muerte, Yeshua le dice, no, tú me vas a negar, ¿no? Y Kefa pues se entristeció muchísimo y Yeshua le dice, Kefa, pero no te preocupes, yo he orado por ti, ¿no? Una vez más, recordando que Pedro no era el que tomaba las decisiones, sino que el Espíritu que había en él, que había entrado en él, que lo había escogido para salvarlo, era el que lo hacía actuar. Y eso es muy importante entenderlo, hermanos. No se trata de que yo quiero, ¿no? Pablo lo dice en Romanos 9, no se trata del que quiere ni el que corre, sino del que él tenga misericordia. Entonces, en ese aspecto, en ese contexto, es que se estaba desarrollando allí toda esa escena de la cena, ¿no? De esa última cena que conocemos, que quedó instituida para los seguidores de Yeshua como la Santa Cena, que no es la Pascua, escúchenme bien, no es la Pascua. Yeshua no celebra la Pascua, no la celebra como tal porque como Él era la Pascua, es Él la Pascua, pues Él la celebró pero ya en la vida real. Entiendan, hermanos, que en la Torá era una figura, era un tipo, era una representación. Pero al llegar Yeshua ya no es una representación, sino Él lo vive y Él lo experimenta en carne propia porque Él es el Cordero. Si ustedes ven las escenas en que Yeshua es capturado, es presentado ante el sumo sacerdote, no hayan culpa en él, como dice Pilatos, no halló culpa en él. Era lo mismo que ocurría en la Pascua, pero ya en la vida real. ¿Sí? No es casualidad que Yeshua haya muerto a las 3 de la tarde, no, es que a esa hora moría el Cordero. No es casualidad que Yeshua hubiera estado ese Shabbat, en la tumba, ¿no? Y después se efectuó la resurrección el día 17. Bueno, eso es un tema muy profundo, después lo vamos a poder estudiar, ¿no? Porque Yeshua en realidad en la tumba sí estuvo 3 días. Él sí estuvo 3 días y 3 noches. Es algo que muy poca gente que estudia la Biblia lo ha entendido. Porque Yeshua muere un 14 y resucita el día 17, 3 días después. Ya más adelante les vamos a explicar cómo es que eso ocurre. ¿Por qué el día 17 es que Él toma las primicias? Acuérdense la fiesta de los primeros frutos, de las primicias. Esa era la figura en la Torá, pero ahora Yeshua lo manda al ámbito, a la dimensión real, porque Él toma los primeros resucitados, los primeros redimidos de su cosecha y va y los presenta ¿ante quién? Ante el Padre. Es Yeshua, el sumo sacerdote, va y los presenta ante el Padre como el primer fruto de la cosecha. No sé si me están entendiendo, pero lo que intento decirles es que Yeshua es la Torá viva y la Torá muerta es la que está escrita allá. Éxodo, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, de Números. Esa es la Torá muerta, esa es la Torá de la letra, la que los fariseos tanto eran doctores de esa ley. Se sabían todo, la sabían de memoria, sabían cada tilde, cada yod, cada letra de esa Torá, ellos se la conocían perfectamente. Entonces, fue su error. Porque no pudieron ver a Yeshua en esa Torá. Por eso dice el texto, a los suyos vino y los suyos no le conocieron. Sabían tanto de Torá y sin embargo no sabían nada de Yeshua. Así que Yeshua está interesado en el espíritu de la Torá, es decir, en lo que la Torá quería enseñarle. La Torá quería traerlos a Yeshua. Por eso Pablo dice que el fin de la ley es Cristo, el objetivo de la ley es Mashiach, es Yeshua.
Es decir, la Torá lo que busca es llevarnos a Yeshua, a través de todos sus ritos, a enseñarnos cómo es que funciona el negocio de la salvación, ¿no? Por ejemplo, si tú traías un cordero, pues tenías que poner tus manos sobre el cordero, confesar tu pecado y creer que ese cordero, que era símbolo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, te iba a perdonar, te iba a sustituir en el castigo, y es así como lo llevabas, y él moría y por su sangre tú eras perdonado, ¿sí? Así que todos esos símbolos, si tú regresas a la letra, ahí te vas a quedar como los fariseos, ahí te vas a equivocar como los fariseos, porque tú a lo que tienes que ir es ir a la Torá, pero para ver a Yeshua. Si tú no ves a Yeshua en la Torá, estás perdido. Estás tan perdido como un fariseo. Entonces, retomando, Yeshua está a punto de cumplir la Pascua. Noten que los discípulos no celebraron la Pascua de ese 14. No la celebraron en la letra muerta, pero sí la celebraron de manera vívida. O sea, más vívida no pudo ser. Ellos experimentaron lo que era salir de Egipto, pero de una manera aterradora, o sea, ya vívida. Lo otro era un teatro. Entiéndanme esta expresión, era un teatro. Es decir, cuando los israelitas, estamos hablando por allá, digamos, 1000 años después de haber salido de Egipto, ellos comían el cordero de afán, comían las hierbas amargas. Todo ese ceremonial era un teatro, porque en ese momento ya habían salido de Egipto, era como un recordatorio. Pero los discípulos ese 14 lo vivieron, lo experimentaron en su propia carne. Ellos vivieron la real Pascua. ¿Por qué? Porque ya tenían preso el cordero, porque comieron las hierbas amargas, los discípulos lloraron, se angustiaron, o sea, experimentaron todo lo que la fiesta decía que había que experimentar, ¿no? Entonces, cuando apresaron a Yeshua y lo mataron, ellos no guardaron la Pascua, sino que precisamente la vivieron, porque Yeshua era la Pascua. Entonces allí está Yeshua, ¿no? Allí está con los discípulos y ocurre algo extraordinario. Estoy citando a Juan 14. Ocurre algo extraordinario, y es que Yeshua se derrumba como nunca se había derrumbado, ¿no? Ustedes leen Isaías 53, dice que todo el castigo de nuestra paz fue sobre él. Es decir, Yeshua sufrió una angustia mental demasiado grande. Todo el peso de nuestra culpabilidad fue sobre él. Entonces, solo imagínense qué sensación pudo haber experimentado Yeshua al sentir que era tan pecador. Todos los asesinatos, las violaciones, los malos deseos, las rebeldías, todas las desobediencias cayeron sobre él. No fue algo que fue hipotético, abstracto. No fue algo abstracto, fue real en el cuerpo de Yeshua. Yo les voy a poner un ejemplo. Cuando tú haces algo que está mal y que tú sabes que está mal y que tú tienes un conocimiento del Padre, ¿cómo te sientes? Mal, avergonzado, triste, decepcionado. Bueno, todos estos sentimientos. Y dice que todo cayó sobre Yeshua. Entonces, ese mismo sentimiento multiplicado por miles de millones de personas o millones de personas pecadores durante toda la historia, eso fue lo que sintió Yeshua, y eso precisamente fue lo que lo llevó a decir: Padre, en la cruz, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Porque literalmente él estaba cargando con nuestros pecados. Y estaba turbado. En ese momento de Juan 13, en la Pascua, dice que cantaron el himno, que su espíritu estaba abatido hasta la muerte. Es decir, que realmente sí le afectó
la afectó realmente, tanto que incluso sudó gotas de sangre, ¿no? Que es lo que dice, ¿no? Transpiró sangre, que eso ocurre cuando alguien tiene una angustia demasiado intensa. Y precisamente allí, a pesar de que está tan abatido, en Juan 14 saca unas palabras hermosas, llenas de esperanza, diciéndole a los discípulos que también estaban apaleados, les dice: no se turbe vuestros corazones, creed en el Padre, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay mucho lugar para vosotros, ¿no? Dice, ustedes ya saben el camino, ustedes ya conocen el camino, ya saben cómo ir. Y entonces allí toma, donde le dice, ¿no? Toma, le interrumpe y le dice: maestro, nosotros no sabemos el camino, no sabemos cómo llegar. Y entonces allí precisamente le dice, Yeshua le dice: toma, el camino soy yo soy el camino, ¿no? La verdad y la vida. Y Felipe, que tampoco entendía lo que estaba pasando, intervino y le dijo: Adón, muéstranos al Padre, queremos verlo. Si nos muestras al Padre, eso será suficiente para nosotros. Muéstranos al Padre, a ese Padre del cual tú hablas, queremos verlo. Y esta frase me parece muy llamativa, porque Yeshua le dice: Felipe, tanto tiempo he estado contigo y no sabes quién es el Padre. Si me viste a mí, dice allí, viste al Padre. ¿Cómo me dices, muéstranos al Padre? ¿No? Y continúa diciéndoles, ahí también les dice: no los voy a dejar huérfanos, ¿no? Yo vendré, yo viviré dentro de ustedes. Les promete su paz, les dice que no es la paz que el mundo ofrece, les dice que no tengan miedo. Les habló de la vid en el capítulo 15, si no me equivoco. Les dice que es muy importante que permanezcan unidos a Él. Y sobre todo, me llama mucho la atención es cómo les reitera y les pone como primer lugar que deben amarse los unos a los otros, ¿no? Se despidió de ellos. Y por supuesto los corazones de los discípulos estaban más que rotos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos esperaban a un Mesías triunfante, un Mesías poderoso, y ahora veían que este Mesías al que ellos habían puesto todas sus ilusiones, pues se derrumbaba frente a ellos. Ya no habló más. Yeshua se retiró, se llevó a Juan y a Pedro, a Yohanan y a Kefa, un poco más lejos de los otros. Luego se retiró de allí y como estaban trasnochados, pues se durmieron todos y Yeshua literalmente se derrumbó ante el Padre en busca de ayuda, ¿no? Estaba muy golpeado, estaba muy angustiado, y fue allí donde ellos escucharon la oración. Esto es algo que muchos no entendemos cuando leemos, pero esa oración de Juan 17 sucedió porque los discípulos, me imagino que Juan escuchó cuando él la hizo, no porque Yeshua les haya dicho: miren, voy a orar al Padre, escuchen lo que le voy a decir. No, lo que pasa es que Yeshua oró en voz alta y los discípulos, o al menos Juan, lo escucharon, ¿no? Y esa oración es trascendental, es impresionante. Yo aquí duraría muchas horas si me pongo a leerla versículo por versículo, me demoraría muchísimo tiempo. Entonces, en esta oración de Juan 17, que es impresionante, vamos a ver muchas cosas interesantes que prueban todo lo que les hemos estado hablando de predestinación, de libre elección, de soberanía, de todo eso, de preexistencia incluso. Todo eso lo vamos a ver en este capítulo de Juan 17. Dice, una de sus frases dice: para que le dé vida eterna a todos los que le diste. Para que le dé vida eterna a todos los que le diste. Una vez más, es la confirmación de que el Padre le regaló, escuchen bien, a ver si podemos entenderlo bien.
el Padre le dio como posesión, como regalo, como herencia a los escogidos. Esos escogidos, que son unos pocos del reino, son el regalo que el Padre le da a Yeshua. Y esto es impresionante porque después de estudiar todo lo que dice Pablo, llegamos a la conclusión de que la esposa del Cordero es la asamblea, son los redimidos. Los redimidos son la esposa del Cordero, ¿no? Así que es posesión, es herencia, es que Él los hizo suyos. ¿Sí? Fueron comprados, fueron adquiridos. Así que los elegidos están escriturados a Yeshua. Él tiene la carta de, ¿cómo se llama eso? No solo de posesión, sino la carta que dice que son de Él, que son de su propiedad. Y en el verso 3, 17:3, menciona una frase sencillamente espectacular que dice: esta es la vida eterna. Acuérdense lo que los fariseos creían, ¿no? Los fariseos creían que en la Torá había vida eterna. Es decir, que hacer lo que la Torá decía, estaba la vida eterna ahí. Pero en realidad, Yeshua ahora dice que la vida eterna está en conocer al Padre y conocer al Hijo, a quien el Padre envió. Entonces esa es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? No es obedecer, no es nada de eso. Es conocerlo a Él. ¿A través de quién? De Yeshua, su Hijo, ¿no? Ya para el final de la oración, dice que Yeshua levantó su mirada al cielo y le dijo al Padre: Padre, el momento ha llegado, ¿no? Todo era cronometrado, todo era de acuerdo al calendario del Padre. Ya el momento apuntaba a que el Cordero debía ser sacrificado. Y en el verso 1 dice: glorifica a tu Hijo para que Él te pueda glorificar a ti. Y le dice una frase que me lleva atrás al conflicto con Lucifer. Dice: dame la gloria, le dice al Padre, dame la gloria que tenía contigo antes de la fundación del mundo. Noten bien que Yeshua tiene un después de encarnarse y un antes de encarnarse. Después de encarnarse, pues cuando nace en Belén, ¿no? Como Yeshua, como Jesús, como lo llaman, ahí tiene una historia. Y antes de llamarse Yeshua, también tenía una historia en el reino, ¿no? Donde el Padre le había dado gloria a Yeshua. Entonces Él le dice: dame de esa gloria que tenía contigo antes de la fundación del mundo. Ellos, hablando de los escogidos, eran tuyos. Tú me los diste, ¿no? O sea, diciéndole que el Padre se los regaló, y han guardado tu palabra. Ahora, han guardado tu palabra. Yo quiero que paremos un momento allí y meditemos un poco en lo que significa eso. Han guardado tu palabra. Yo quiero que entendamos esto muy bien, esto de que han guardado tu palabra, porque miren que ese han guardado tu palabra es muy relativo y es muy subjetivo. ¿Qué vemos en la vida de los discípulos? Errores. Pedro lo iba a negar ahí. En minutos lo iba a negar. O sea, vemos a los discípulos cometiendo unas embarradas, unas fallas, donde Yeshua tenía que corregirlos, donde Yeshua tenía que regañarlos. Y sin embargo, Yeshua ahí en la oración está diciendo: han cumplido tu palabra. Así que no es a eso a lo que se refiere, que han cumplido tu palabra, es que los discípulos eran unos perfectos obedientes, era gente que no se equivocaba. No, todo lo contrario. Pero es que la frase han guardado tu palabra es que finalmente, al ser escogidos, se habían inclinado por la palabra del Padre. Y eso
Es muy importante entenderlo. Los elegidos se inclinan a guardar la palabra del Padre, por la acción del Padre, por supuesto. Y es que tenemos que entender que nosotros no podemos pagar la salvación, nosotros no compramos la salvación, nosotros no podemos, por nuestras fuerzas, obedecer su palabra. El mismo Yeshua lo dijo, ¿no? Él dijo, sin mí nada podéis hacer. Así que entendamos muy bien de qué se trata este negocio. Este es un negocio en el que todo ocurre gracias al Padre, no gracias a mí, no gracias a mis elecciones, sino gracias al Padre. ¿Qué es lo que ellos habían entendido? ¿En qué guardaron la palabra del Padre? Porque ahí dice, han guardado tu palabra. ¿Cuál palabra? ¿Qué fue lo que realmente guardaron? Porque evidentemente no habían obedecido toda la ley, toda la palabra de Yeshua no la habían obedecido. Es más, Pedro estaba a punto de violar esa palabra. Pero una palabra sí habían cumplido. ¿Cuál? Está ahí también en el capítulo 17. Han llegado, dice allí, a conocer que yo salí de ti. Esa fue la palabra que ellos sí guardaron. Creer que Yeshua era hijo de Dios. Creer que Yeshua era el elegido. Creer que Yeshua era el hijo primogénito del Padre. Eso sí lo habían guardado ellos. Ellos habían entendido eso. Han llegado, dice el texto, han llegado a conocer que yo salí de ti. Acuérdense de la rebelión en el cielo, ¿no? ¿Qué ocurrió en la rebelión en el cielo? Pues la rebelión ocurrió porque no se entendió, no se aceptó que Yeshua había salido del Padre, ¿no? Eso fue lo que no se entendió, eso fue lo que Luzbel no entendió ni quiso aceptar. Entonces, allí en ese capítulo 17, le dice al Padre que ya está regresando a él, y les dice, cuando yo estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre, yo los vigilaba, y ni uno se perdió. Y esto es impresionante, dice, solo se perdió el que había sido designado. Otra vez aparece aquí predestinación, aparece aquí designación, esta es la palabra que se usa. Y ahora entendemos por qué Yeshua le dice, lo que has de hacer, hazlo pronto. No le dice, ¿tú quieres hacerlo? Elige si vas a... No, le da una orden. Y le dice, ve y haz lo que tienes que hacer. Bueno, yo sé que estas palabras son duras y nos vuela la cabeza y no lo hemos escuchado en el cristianismo, pero eso es lo que dice allí. Y continúa diciendo, dice, digo esto para que ellos tengan mi alegría en sí mismos. Yo les di tu palabra y el mundo los odió, porque ya no son del mundo, así como yo no soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino protégelos, Abba, del maligno. Ellos no pertenecen al mundo como yo no pertenezco al mundo. Sepáralos, Padre, por medio de tu verdad. Tu palabra es verdad. Para que todos puedan ser uno, Padre, así como tú estás unido a mí, para que puedan estar unidos con nosotros. Padre, yo quiero que los que tú me has dado estén conmigo donde yo esté, para que ellos puedan ver mi gloria, porque tú me has amado desde antes de la fundación del mundo. Otra vez Él va y regresa a las edades antiguas. Entonces, en esa oración lo que hemos estado viendo es cómo Yeshua esboza frente al Padre, ¿no? En esta oración maravillosa, todo el plan de la salvación, sus escogidos, la gloria que tenía con el Padre, y es la invitación a mirarlo a Él como el Redentor, como el Salvador del mundo, pero especialmente Salvador de sus escogidos, ¿no? Así que nada, pues
Que nuestro Padre les bendiga. Vamos a seguir avanzando y vamos a seguir meditando en su palabra para que podamos finalmente llegar a ese conocimiento pleno donde está la vida eterna, ese conocimiento pleno de nuestro Padre. Así que Él les bendiga, que Él les guarde y les ayude en gran manera.